Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Cero. Yo me llamo Luis Cárdenas. Tenemos un programazo el día de hoy. El presidente tiene una batalla frontal contra un periodista, contra Carlos Loret de Mola. Parece ser que la prioridad nacional es conocer cuánto gana Loret. Hablaremos también de las agresiones a periodistas. Hablaremos además de la democracia. ¿Cómo está la democracia en México? ¿Por qué es que disminuimos en el ranking de democracia que marca la revista británica The Economist? Y además, lo que está pasando en Ucrania y la detención del presidente de Honduras, bueno, del expresidente, que lo quieren extraditar a Estados Unidos y que allá tendrá que responder porque recibió más de $1 millón del cártel de Sinaloa. De todo eso y mucho más, hoy aquí en Punto Cero. Yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos. Bueno, pues hay un conflicto que ha desestabilizado al presidente de la República. Es que latinos y mexicanos contra la corrupción y contra la impunidad reveló hace unas semanas que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, y su esposa Caroline Adams viven en unos lugares de ultralujo en Houston. Primero, en una casa que supuestamente rentaron y que pertenece curiosamente a un ex alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa que tiene contratos importantes con Pemex aquí en nuestro país. Esto ha molestado mucho al presidente. Dice que se han metido en la vida privada de sus hijos y el presidente ha contraatacado y ha generado una polémica brutal al hacer públicos en su mañanera los supuestos ingresos que tendría Carlos Loret de Mola, el periodista titular de Latinos, que fue quien revela el escándalo. Es que, a ver. ¿Se pueden hacer públicos los ingresos de periodistas? Es como si pidiéramos que se hicieran públicos los ingresos de los artistas, por ejemplo. Yo quisiera saber cuánto gana Cristian Nodal. Yo tengo muchas ganas de conocer cuánto gana Belinda. Pero son seres, personas privadas. Y por eso, en teoría, no podríamos conocer estos ingresos. Porque por más que tengamos el morbo, no son sujetos obligados en el sector público. ¿A qué me refiero? Si usted o alguien que conoce trabaja en el gobierno, usted y yo le pagamos con nuestros impuestos. Por lo tanto, tenemos el derecho de conocer cuánto gana. Sin embargo, si los ingresos no provienen del gobierno, pues no podemos hacer absolutamente nada más que quedarnos con las ganas y quedarnos con el morbo y quedarnos con la duda de cuánto ganan. Hay quien dice que el presidente de la República violó la ley, inclusive la Constitución, al revelar los ingresos de Loret. El presidente reacciona y a través de una carta le pide al INAI que revele los datos del periodista. Recordemos, esto pasó en la mañanera durante la semana. Sobre esto yo estoy haciendo una solicitud, se va a dar a conocer para que la Oficina de Transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola. A ver qué nos contesta. Envía esta carta y no es un asunto, como lo digo en el escrito, personal. Yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones. Como es de dominio público, el viernes pasado di a conocer un resumen de una documentación que personas anónimas hicieron llegar a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la cual se fundamenta que el periodista Carlos Loret de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos. Y bueno, primero el Consejo Consultivo del INAI le responde al presidente y dice, no se puede. Esta es la voz de la presidenta del Consejo Consultivo, Nujat Ponce. El INAI es el órgano garante de guardar, proteger y garantizar que estos derechos se hagan valer. Y efectivamente el INAI tiene obligación de transparentar cuestiones de entes públicos, de servidores públicos, porque pues todo eso se paga con los impuestos de todos. Caso contrario, los entes privados. Y después vino el pleno entero del INAI
Blanca Lilia Ibarra es su presidenta, quien le dice al presidente que no solamente no puede el INAI hacer esa investigación, sino que tampoco el presidente puede estar revelando los datos de privados. Escuche. Se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada, lo que incluye, en el caso, requerir información a distintas entidades públicas como son el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y Registros Públicos de la Propiedad, entre otros. Bueno, ahí no acaba la cosa. Y es que mientras el presidente se desvive por develar cuánto es lo que gana Loret o López Dóriga o cualquier otro periodista, en este país matan periodistas. En este país es un problema poder informar. Es más complicado y más peligroso la chamba del periodista en México que la chamba del periodista en países, no sé, como Afganistán. Así que hubo una protesta de compañeros de la prensa en el Congreso. Hubo una protesta de reporteros, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Mire esto. Y la protesta llegó a la mañanera. Llegó es un decir porque sabemos que en la mañanera hay muchos no periodistas y más bien salameros. Hay muchos besazapatos que preguntan cosas tan raras como que el presidente se ve muy joven y cómo le hace y cuál es su secreto, o francamente ya casi hasta declaraciones de amor. Digo, lo hemos visto con Lord Molécula, ¿no? Vamos, hay de periodistas a salameros. Sin embargo, y con gran valía, hay que reconocerlo, el periodista en la mañanera, el reportero Rodolfo Montes, le dijo al presidente que no habría preguntas de un sector de los reporteros que cubre la mañanera en protesta justamente por las agresiones sistemáticas a la prensa. Decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y López Obrador le contestó así. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que manifestarse y nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y lo vamos a seguir haciendo. Nada más, lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. O sea, ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos. Y si hay pruebas, se castiga. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas. No le cambie. Esto es Punto Cero. Vamos a regresar con un tema muy polémico. Se llama democracia. ¿Sabe? Hay gente que no le gusta la democracia y tiene razón si no le gusta. Hay gente que quiere un régimen autoritario. Hay gente que le gustaría ver a Hitler o a Mussolini de nueva cuenta gobernando en el mundo. Esto es Punto Cero. Yo soy Luis Cárdenas. Seguimos. Ya regresamos a Punto Cero. Quiero que me siga en las redes sociales. Se lo ruego, síganos. @LuisCárdenasMX. Estamos en todas las redes sociales. Escríbanos, díganos de cosas, se vale de todo. @LuisCárdenasMX. Oiga, ¿qué es la democracia? Bueno, es un sistema que dicen es el menos peor de todos los sistemas. A nadie le gusta ser gobernado. Y el orden no es precisamente algo que se acate de manera tan sencilla. Sin embargo, es un régimen de gobierno. Y hay muchos, no es el único. Hay también un sistema monárquico en donde un rey decide, a veces con un parlamento, a veces como un emperador,
Hay también sistemas dictatoriales, en donde es una sola persona la que gobierna y la que decide los destinos de una nación, de una sociedad. Últimamente, en el mundo, la democracia se ha vuelto un lastre, se vuelve muy compleja, se vuelve muy pesada. Los ciudadanos parece ser que están descontentos con la democracia. La revista The Economist nos cambió de régimen. Cada año hay un índice, y es un índice muy importante a nivel global, que mide el nivel de democracia que existe en el mundo. México cayó abruptamente. No éramos una democracia plena, pero ahora, de acuerdo a The Economist, somos un régimen híbrido. Achis, achis los mariachis. ¿Cómo que un régimen híbrido? Ahí le va. De acuerdo a The Economist, tenemos algunos vestigios de democracia, algunos dejos de autoritarismo. Diana Alcaraz nos prepara esta pieza. Hace algunos días, la revista The Economist dio a conocer el Índice de Democracia 2021, el cual reveló que México tuvo un desplome al pasar de ser un país considerado con una democracia defectuosa a clasificar con un régimen híbrido, lo cual lo coloca en un camino al autoritarismo. De acuerdo al medio londinense, en 2020 México obtuvo 6.07 puntos, mientras que en 2021 retrocedió a 5.54, por lo que se ubicó en el lugar 86 de un total de 167 analizados. El índice de democracia se elabora a partir de medir y clasificar 60 variables en 5 rubros, mismos que se califican del 0 al 10 y que ubican a los estados en 4 categorías según la salud de sus democracias. Democracia plena, grupo al que solo pertenecen 21 países del mundo, entre ellos Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca e Islandia. La segunda categoría es democracia imperfecta. Le siguen régimen híbrido, en el que se encuentra México, y por último, régimen autoritario, grupo al que pertenecen unos 59 países, entre ellos Rusia, Corea del Norte y Afganistán. Pero, ¿a qué se debe el desplome de nuestro país en el índice de democracia? The Economist considera que la disminución de la calificación es debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con sus esfuerzos para concentrar el poder en el Ejecutivo y con los ataques contra los medios de comunicación, además que cada vez se ha vuelto más intolerante con los críticos. Aquí tenemos una prensa, no en su totalidad, pero tenemos una prensa conservadora muy sensacionalista. Entonces exageran todo y le echan la culpa de todo al gobierno. México no es el único país en el mundo que enfrenta una disminución en el índice de democracia. Según el informe, al menos en América Latina, Cuba y Venezuela son los países peor evaluados, al considerar que enfrentan un régimen autoritario, mientras que Uruguay y Costa Rica lograron las mejores notas y viven una democracia plena. Yo creo que tenemos en la región todavía estructuras políticas muy fragmentadas y un nivel de polarización muy alto en muchos países. Entonces, yo creo que tomará tiempo para recomponer la situación política en los países. Como era de esperarse, este miércoles, el presidente López Obrador reaccionó al informe publicado hace algunos días por la revista londinense. El mandatario morenista ironizó al señalar que en los gobiernos pasados, nuestro país contaba con una mejor democracia, incluso cuando le robaron la presidencia. Salió en una revista inglesa de que en México no hay democracia ahora, o sea que había más democracia con Calderón y con Peña que ahora. Imagínense cuando nos robaron la presidencia, había más democracia. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz. @Luis Cárdenas MX, Twitter, Facebook, WhatsApp 5571 131337. 5571 131337. Me voy a poner a bailar con esa. 5571 131337. Esto es Punto Cero. Regresamos. Regresamos a Punto Cero. Continúa el régimen del narco, porque mientras nos peleamos sobre cuánto gana Loret, mientras el presidente ataca a la prensa y mientras hay mucho bla bla bla,
también hay mucho pum, 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 mucho muerto, mucho desaparecido, mucho dolor. Ahora pasó en Caborca, en Sonora. Hombres armados entraron y dañaron al menos 19 casas. Hay varios desaparecidos y por desgracia también varios muertos. A esto, añádale usted lo que está sucediendo, por ejemplo, en Colima, porque allá en Colima hay de facto ya un toque de queda. Sobre estos temas habrá que ver qué cárteles están peleando. ¿Qué es lo que representa, por ejemplo, el rumor de que un capo de la droga se haya muerto? Un capo como el Mencho, que de pronto puede soltar una verdadera tragedia. Esta es La Nación Criminal, de Óscar Valderas. La primera vez que la muerte rondó a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho no tenía ni 10 años. Quienes lo conocieron en su natal Aguililla, Michoacán, cuentan que el niño atrabancado casi murió ahogado en el río Chapula persiguiendo un balón de fútbol. Desde entonces, el líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación ha escapado de la muerte innumerables veces. Muchas de ellas amenazas reales y otras más falsas, que solo han alimentado el mito del hombre más buscado de México. El 1 de mayo de 2015, el gobierno federal lanzó el operativo Jalisco, con el que pretendió detener al Mencho, quien respondió desatando a unos 250 sicarios, quienes derribaron por primera vez una aeronave del ejército mexicano. La ofensiva fue tan brutal que rápidamente corrió el rumor de que el Señor de los Gallos había sido abatido, y por eso el cártel usó todo su poderío en Guadalajara para vengarlo. A finales del mismo año, otra vez correría el rumor de su muerte. Un hombre de toda la confianza de Ismael El Mayo Zambada, un tipo apodado R18, tenía la misión de asesinar al Mencho. Llevó a unos 150 pistoleros al encargo y desató una balacera en la colonia La Estancia en Zapopan, Jalisco. De nuevo, la respuesta desmedida del cártel Jalisco hizo suponer que vengaban la muerte de su líder, quien logró escapar usando a sus seguidores como escudos humanos. En 2018, un nuevo rumor: el Mencho, envalentonado por su crecimiento en el mundo criminal, se habría metido hacia el Triángulo Dorado, feudo de sus enemigos el cártel de Sinaloa, y habría muerto a tiros dentro de una camioneta. No fue cierto. El 13 de junio de 2020, uno más. Mientras el presidente López Obrador daba su conferencia matutina diaria en Palacio Nacional, corría el chisme de que el Mencho llevaba unas pocas horas muerto a manos del ejército mexicano. Nadie sabe quién, cómo ni de dónde surgió ese murmullo, pero logró mantener a muchos en redes sociales al filo del asiento y provocó que el propio presidente desmintiera la información. Desde entonces, muchos han matado al Mencho, ya sea por una enfermedad real que tienen los riñones y que lo ha orillado, incluso a construir sus propias clínicas, hasta cadenas de WhatsApp que afirman que hace mucho tiempo fue asesinado por agentes de la DEA. El último rumor llegó hace unos días, una supuesta carta firmada por nadie con una identidad corroborable que afirma que Nemesio Oseguera Cervantes falleció hace varios meses. La Fiscalía General de la República ha dicho que no hay elementos para suponer que es cierto, y hasta los blogs asociados al crimen organizado aseguran que se trata de un nuevo rumor. Lo único cierto es que la biografía del Mencho hace mucho que no está regida por verdades sino por versiones, y que incluso un murmullo sobre su muerte es capaz de generar olas expansivas de violencia en el país. Y es que cada vez que el Mencho es dado por muerto, la sangre salpica. Pasó en Jalisco en 2015, en Sonora en 2018, en el Bajío en 2020, y lo de hace unos días ha coincidido con la inusual ola de violencia en Colima, causada por una nueva escisión dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, de un grupo criminal conocido como Los Mezcales, ahora convertidos en el cártel independiente de Colima, quienes buscan reclamar el supuesto trono vacío de Nemesio Oseguera Cervantes. Un rumor del fallecimiento del líder del cártel Jalisco es capaz de poner en marcha una sucesión anticipada. Como lo hemos visto, cada murmullo trae consigo violencia y activa a grupos al interior del cártel como el del Jardinero, el Sapo o la Vaca para que incendien regiones enteras, con tal de demostrar que pueden ser tan violentos como su jefe. El poder que los gobiernos nacionales han dado al Mencho es tan grande que basta con cuchichear que tal vez esté muerto, para que en México nos preparemos para una oleada de funerales y entierros verdaderos, esos que no son rumores, sino dolorosamente reales. Regresamos. Esto es Punto Cero. El pasado martes, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido por la Policía Nacional allá en Honduras. Va a ser extraditado hacia los Estados Unidos. Se le acusa de vínculos con el narcotráfico, tiene también
cargos por corrupción. Previo a la detención, en su cuenta de Twitter, el expresidente Juan Orlando Hernández aclaraba que se entregaría de forma voluntaria a las autoridades para enfrentar los cargos en su contra en los Estados Unidos. Su hermano, el exdiputado Tony Hernández, fue condenado de hecho el año pasado a cadena perpetua en los Estados Unidos por traficar al menos, escuche usted esto, 185 toneladas de droga a ese país. Y en otros temas internacionales, continúa el conflicto de Ucrania. Ucrania, el territorio que a final de cuentas está siendo el fiel de la balanza, la perla que pelean Estados Unidos y Rusia. No es que Estados Unidos quisiera invadir Ucrania, pero Rusia sí. Rusia quiere anexarse Ucrania en algún momento. Sin embargo, han venido críticas severas en torno a la exageración de los norteamericanos frente a Ucrania, frente al asunto de una invasión que al menos hasta el momento no se ha generado. Sin embargo, quiero que usted escuche de viva voz al presidente Joe Biden, que dice que Estados Unidos está abierto a la diplomacia con Rusia. Desde el comienzo de esta crisis, he sido absolutamente claro y consecuente. Estados Unidos está preparado pase lo que pase. Estamos listos con la diplomacia para participar en la diplomacia con Rusia y nuestros aliados y socios para mejorar la estabilidad y la seguridad en Europa en su conjunto. Y estamos listos para responder con decisión al ataque ruso a Ucrania, que todavía es una gran posibilidad. Vladimir Putin anuncia después el retiro de tropas. ¿Queremos guerra o no? Por supuesto que no. Por eso hemos ofrecido nuestras propuestas para iniciar el proceso de negociación, que debe conducir a un acuerdo que brinde la misma seguridad a todos, incluido nuestro país. Se ha tomado la decisión de la retirada parcial de las tropas. Sin embargo, los norteamericanos no le creen a Vladimir Putin. ¿Por qué será? Bueno, está lo que dice Rusia y luego está lo que Rusia hace. Y no hemos visto ningún retroceso de sus fuerzas. Permanecen enmascarados de manera muy amenazante a lo largo de las fronteras de Ucrania. Sería bueno que cumplieran con lo que dijeron, pero hasta ahora no lo hemos visto. En respuesta, autoridades rusas ridiculizaron a los medios norteamericanos y británicos que difundieron información sobre el posible ataque ruso a Ucrania el 16 de febrero. Les pidieron inclusive publicar un calendario de invasiones para poder planificar sus vacaciones. Hágame el favor. Cuídese mucho, yo soy Luis Cárdenas. Un placer siempre estar con usted. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y lo espero todos los días en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de MBS Noticias. Bye bye.